Muy buenas noches, bienvenidos a su primer programa Callao Ciudad Puerto, programa de entrevistas donde hablaremos de todo un poco. Hablaremos de cultura, de turismo, de medio ambiente. Mi nombre es Juan Manuel David Herrera y les doy la bienvenida. Nuestro primer entrevistado es el destacado profesor chalaco Francisco Quiroz Chueca, importante profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con él conversamos de todo un poco. Hablamos de los descubrimientos realizados recientemente en la fortaleza de Real Felipe. Hablamos un poco de las haciendas y también hablamos un poco del desarrollo de la ciudad y cómo se viene manejando actualmente por las autoridades este tema. Es importante poder escuchar su opinión como historiador. Así que los dejo con la entrevista. Ya. Nos encontramos con el historiador chalaco Francisco Quiroz Chueca, el destacado profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Francisco, deseaba preguntarte sobre los hallazgos arqueológicos que han sido encontrados en la fortaleza de Real Felipe. Todo esto a raíz de la gestión que viene haciendo la Municipalidad del Callao, a raíz de la creación de Progresamos Callao y una serie de actividades que viene realizando para mostrar al público y también a raíz de que la fortaleza de Real Felipe ha sido incluida dentro de la lista indicativa para ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Quería saber tus comentarios, ya que tú has formado parte de un grupo, los Amigos Amantes del Callao, que ha impulsado que la fortaleza de Real Felipe esté dentro de la lista indicativa. Tus comentarios. Sí, bueno, en realidad sí. Hicimos el informe preliminar para llevar adelante a través del Ministerio de Cultura y de la Cancillería del Perú hasta las oficinas de la UNESCO. Y efectivamente, gracias a eso, ahora el Real Felipe está puesto en esta lista indicativa y a la espera de un informe más profesional, que es más abarcador además. No solamente es cuestión de establecer la importancia de la historia del Rey Felipe, sino también la importancia en cuanto a la economía, la sociedad, la cultura actual de la declaración ya de Patrimonio Mundial del monumento, ¿no? Me decías que te comente sobre Estos estos descubrimientos hallazgos, ¿no? ¿Ah? estos hallazgos en la fortaleza de Real Felipe, donde se ha Sí. llegado a descubrir parte de lo que era el Callao virreinal, el antiguo Callao, como se le dice. ¿Qué piensas al respecto? Sí, lo que yo no lo llamaría es hallazgo, porque no es que sea una sorpresa, que ahí hay algo, ¿no? En realidad todo el Callao antiguo tiene, mejor dicho, el Callao antiguo, desde la Plaza Grau, desde la calle Pasoldán hasta el inicio de la punta, todo eso fue el antiguo presidio. Y entonces todo eso tiene debajo los cimientos y Ujú. tiene debajo los sótanos de las casas y almacenes que existían en ese momento. Entonces, o sea, no es algo que termine siendo una gran sorpresa encontrar restos. Es más, conocemos que al construir las avenidas, por ejemplo, la avenida Gamarra, ¿no? Al construir la avenida Gamarra se encontraron restos importantísimos de la muralla, ¿no? Al construir el local del municipio, cosa que fue aberrante, ¿no? Maltrato al patrimonio realmente, ¿no? También se encontraron restos y es más, ahí siguieron de largo, ¿no? Yo celebro que las nuevas autoridades municipales ahora tengan mayor sensibilidad para con el patrimonio, ¿no? Claro, porque comentábamos que, como bien me decías en algún momento, se destruyó el antiguo municipal, que era el Banco de Londres, me parece, que lo Claro, el Banco Inglés se destruyó porque ahí era el municipio del Callao, se destruyó porque al declararse en el año 52 la fortaleza como patrimonio de la nación Ujú. y se piensa en poner en valor esa fortaleza, lo que se termina haciendo es un proyecto enorme
para que la fortaleza se luzca tanto desde la mar mansa como de la mar brava. Y Ya. para eso había que allanar el espacio quitando las edificaciones que sobran. Pero el municipio en ese momento dio el ejemplo en algo que fue tremendamente criticado porque estaba por ensalzar un monumento, estaba votando otro, ¿no? En la Exacto. práctica. Pero el problema fue que nadie la secundó, ni las casas que hoy día se caen, que están ahí entre el De ahí Museo Naval y ese sitio, nadie siguió. O sea, y es bueno, icónico porque te comentaba que también se construyó el actual Palacio Municipal al costado del Real Felipe. claro, eso digo que es lo aberrante, No que, me va en que realidad. como si el Callao no tuviese otros lugares importantes, buenos, donde construir. Claro, Y, no irse como el gobierno regional, que se ha ido al punto central geográfico del Callao, es cierto, pero y que es no al bastante punto. complicado llegar. Es Pero, complicado llegar y salir, y etcétera, ¿no? claro, Claro, ahora, no mencionar, puede satisfacer a todo el mundo tampoco, ¿no? es verdad, cuando se construyó el actual Palacio Municipal, es importante mencionar que donde es el estacionamiento se encontraron las antiguas murallas del presidio. Y como te mencioné, o sea, fueron destruidas, le metieron el tractor para construirlo, como vuelvo a decir, el estacionamiento. Al igual Claro, que se construyó el centro de convenciones, que se encontró evidencia arqueológica y todo eso, dicen, según me han contado, se destruyó una parte y otra parte se tapó. sí, parece que sí, y bueno, lo del municipio todo el mundo lo vio, a pesar de que cercaron inmediatamente eso, no sé si te acuerdas, Claro, que claro, tengo una hicieron foto. un muro provisional de construcción, pero era más que para trabajar tranquilos, era para evitar que todo el mundo viese cómo destruían el patrimonio, Exacto. Sí, ¿no? bastante. Y tenemos Ahora, importante evidencia. ¿qué pasa? Que el Callao antiguo está ahí. Lo que destruyó el maremoto, terremoto fue, digamos así, desde el suelo para arriba, ¿no? Y el mar se encargó de enlodarlo todo. Es decir, había una serie de como dunas de lodo que s- años, décadas después todavía seguían ahí, hasta que las allanaron para dar paso al avance urbano pues en Chucuito, ¿no? Ahí la Pacific Steam Navigation Company tenía ahí sus, sus talleres, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que nadie o casi nadie ha hecho una, digamos, sacar los cimientos que estaban ahí. O sea, los cimientos, la mayor parte de los cimientos están ahí, de casas particulares y de iglesias. Y entonces, ahí donde tú escarbes, vas a encontrar algo. Hay mucho por Ahora, descubrir en Callao, por lo que a- veo. ahora, ¿qué pasa? Que lo que nosotros tenemos es que la tecnología actual permite varias cosas. Una de ellas es establecer con precisión dónde estaban estos monumentos, estas casas, estos almacenes, etcétera, las calles, las veredas que no existían, también, por supuesto, todo eso. Y Ujú. lo otro es el establecer también a través de mecanismos tecnológicos si hay algo debajo. Y entonces, por eso digo que no son hallazgos, sino son descubrir, o sea, sacar lo que cubre. Ahora que ya este descubrimiento, como bien mencionas, también nos has aclarado, ¿tú crees que suma y aporta para la declaración de Real Felipe como Patrimonio Cultural de la Humanidad? Espero que sí, pero yo me temo que no. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque la UNESCO lo que necesita es tener claridad y seguridad de que se va a tratar esto de manera integral. Y ese es un punto interesante, es un punto interesante ¿Por porque qué? Porque es todas esas cosas, o sea, las cosas parciales no funcionan para la UNESCO. La ujú, UNESCO tiene que estar segura de que todas las instituciones van a trabajar juntas.
El gobierno regional, el gobierno municipal, el Ministerio de Cultura, la DDC, la sociedad civil, o Ujú. sea, el empresariado, que van a tener todos la misma meta. Eso fue lo que han hecho en La Habana, en San Juan de Puerto Rico, en San Juan de Ulúa, en Cartagena de Indias, pero también en cualquier otra parte del mundo donde hay eso, es la única forma de que la UNESCO haga eso y se beneficien todos. Tú como uno de los impulsores para que sea incluido el Real Felipe en la lista indicativa del patrimonio cultural, entiendo por lo que me comentas, y no me llamaría la atención que esto no se está dando de la manera más adecuada. Yo me atrevería a preguntarte si tú crees de que se está politizando el tema. Yo no sé si se esté politizando, pero lo que pasa, creo, es que no se está trabajando en coordinación. Ya habíamos mencionado eso, la coordinación necesaria para tener resultados concretos y los mejores resultados. Por Mm. eso, nosotros insistimos y estamos trabajando con todas las instituciones, con Ya. el Ministerio de Cultura, con la DDC, con el Ministerio, el gobierno regional, el gobierno municipal, para establecer a través de un convenio todo esto y que esto venga con una proyección, porque el problema de UNESCO no es solamente el tener una aceptación de que el monumento es declarado como monumento de la humanidad, ¿ya? Patrimonio de la humanidad. No, Hay un el compromiso problema, de viernes. ese es el primer punto, digamos, o el segundo, ya dimos el primero, ¿no? El segundo punto es ese, pero el caso es que el monumento tiene que ser manejado de manera inteligente por todas las instituciones. Lo más probable es que se necesite de una institución especial. O nuestra opción es siempre que él sea el ejército del Perú, con quien trabajamos muy directamente, el ejército del Perú, el dueño del bien, sea el que maneje eso y todos apoyen. Esa es la idea, Ahora, me ¿ya? vienen otras preguntas más con respecto a esto, ¿no? O sea, yo entiendo que tiene que haber un frente claro respecto a esta situación, pero ahora con este hallazgo que en realidad se está manejando de una manera, digamos, aislada, entre comillas, eh, me pongo a pensar la forma en que se va a operar a futuro la Fortaleza Real Felipe, porque era un museo del ejército. Ahora estamos hablando de hallazgos arqueológicos. Siento que de repente se va a redireccionar la forma en que se va a operar el monumento en sí. Y por otro lado, son dos preguntas. He estado viendo las redes sociales, los medios de comunicación, y siento de repente que la municipalidad eh, es la que, bueno, lo voy a decir de una manera coloquial, se está reventando los cohetes sola. ¿Tú qué piensas? No, mira, lo que pasa es que el proyecto tiene que ser integral, Ya, ¿ya? Y la parte arqueológica también es parte del proyecto, ya, ¿ya? Pero el caso no es así de estar pinchando en sitios así al azar, ya, ¿ya? El caso es que necesitamos hacer del Real Felipe un monumento que no sea solamente a partir de 1747 que se inició hasta ya, la actualidad, sino que refleje la historia del Callao en su conjunto, ¿ya? ujú, Esa es la idea. Y por eso nuestro proyecto sí incluye no solamente historiar la fortaleza como tal, sino también el presidio y hasta lo que hubo antes, ¿no? El antiguo pueblo de Chuica, que era de pescadores y que dio pase
al Callao hispánico cuando llegaron pues los europeos, ¿no? ¿Tú crees que Pero es integral. Si no se hace un proyecto de verdad integral, en realidad espero que se haga pronto, porque si no, no va a funcionar eso. yo sé que tú eres bastante optimista, pero ¿tú crees que llegaremos al bicentenario de la capitulación de Rodil con una fortaleza del Real Felipe declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad? Claro que sí, se puede hacer si todas las instituciones apuntan al mismo lugar. Eso es importante, ¿no? Decías tú, me acuerdo en una entrevista hemos tenido, hablabas mucho de la articulación, que es importante, pero también de la sensibilización. ¿Crees que Sí, existe sensibilidad en el tema del patrimonio cultural por parte de las autoridades? ¿Lo has visto en este impulso no sé tenido? si haya, no estoy seguro de eso porque no podría opinar sobre eso, pero para mí la sensibilidad no es tanto de fuera, sino de dentro. O sea, la gente tiene que usar el centro, ¿ya? Em, si Tiene tú que vas a... creerse en su patrimonio, de su ciudad. Claro, ¿por qué? Porque un centro histórico lleno de monumentos y un monumento en sí mismo, un centro histórico es un monumento en sí mismo, no funciona si es que solamente le hacen unas refacciones. El centro histórico funciona si es que se establece también un proyecto integral, donde sobre todo el sector privado esté incentivado para invertir. Ahora, es interesante algo porque, por ejemplo, vuelvo al tema del PDM. El PDM había propuesto una serie de programas integrales de desarrollo para la fortaleza de Real Felipe para el centro histórico, ¿no? Y ahorita se me viene el tema del IMP Callao, el Instituto Metropolitano de Planificación del Callao. ¿Qué tanta injerencia podría tener con respecto al tema de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad para Real Felipe? No, yo no sé si llegue a tener algo de injerencia, ¿De porque injerencia o de repente de influencia, ¿no? no, yo creo que un instituto de planificación es muy importante, pero hay que hacerle caso, para empezar, ¿no es cierto? Esto es importante, Eh, hacerle caso, tú lo has dicho. hacerle caso porque el Perú es el país de los proyectos y de las leyes que son muy bonitas, pero no se cumplen, ¿no? Y proyectos hay bastantes, y el Callao es un buen ejemplo de proyectos que no se terminaron, ¿no? Tenemos muchos programas de desarrollo regionales y Programas de desarrollo. Lo que pasa es que es cierto, en el Perú hay demasiado apego a la consultoría, a la, no y a revisar los proyectos que el anterior jefe, director, presidente, gobernador o lo que sea hizo, ¿no? Entonces ahí se va el tiempo, se van los recursos y para ejecutar se hace poco. Se hace poco. Yo creo en este caso que necesitaríamos mucho más del sector privado que ya. entienda que invirtiendo en las casonas puede tener un mejor provecho. La Sí, declaración del Real económica de Felipe como casona. patrimonio es, sería un hito en este sentido. No, definitivamente, o sea, el hecho de que ya sea de por sí ya esté en la lista indicativa, que sea declarado patrimonio cultural, Callao turísticamente está evolucionando muy lento, pero está creciendo, y el hecho de que sea declarado patrimonio lo convierte en un atractivo de nivel internacional y sirve para reactivar la zona y una serie de beneficios que el Callao y el Perú se verían beneficiados. Pero yo quería preguntarte algo. Recuerdo que tú alguna vez en una entrevista hablabas de que en el Callao se podrían hacer pequeños lugares de memoria. Estuve revisando una entrevista que tuvimos y mencionaste eso, pero veo que nunca lo terminamos la idea. Hacer pequeños lugares de memoria en el Callao, porque dices que habían varios. Y esto lo quiero unir a algo. El alcalde Espadaro hace poco vi un post que había dicho que quería crear un museo de arte chalá. Entonces,
Yo digo, es importante un museo de arte chalaco. No está mal, es buena la idea también, pero en realidad el Callao necesita un museo de arte chalaco en realidad. ¿Tú qué piensas? Y Mira, lugares de memoria, porque el Callao es un centro vivo, es un museo al aire libre. Te dejo la respuesta. mm, mira, los proyectos, otra vez estamos hablando de proyectos, ¿no? Yo me acuerdo de alguien que ofreció hacer un acuario enorme, tremendo. Ni la primera gota, porque no es primera piedra, en ese caso se hizo, ni el primer baldazo. Bueno, la cosa es que yo sí creo que una población necesita de museos, museos, lugares de memoria y también museos, digamos, cerrados, ¿ya? Exposiciones pictográficas, digamos, no las puedes todas hacer al aire libre, Ujú. ¿no? Y entonces se necesitaría hacer un museo municipal, por ejemplo, sería estupendo. Sí, una ciudad como el Callao necesita de museos, de varios museos. Un museo grande como el Metropolitano de Lima, no como el Metropolitano de Nueva York, por supuesto, ¿no? Pero Ya. sí un museo grande como se hizo o se quiso hacer el Metropolitano de Lima, donde se pueda tener muchísimas cosas gracias a hologramas, gracias a filmaciones y muchas cosas, Tenemos una ¿no? herramienta muy importante como es la virtualidad y la tecnología, ¿no? Totalmente. O sea, el Museo Metropolitano de Lima no tenía una sola pieza, no tenía nada, o una por ahí. Pero no tenía, pero te contaba la historia de Lima y la Ya. realidad de Lima a través de filmaciones, de películas, de documentales y de hologramas también. Entonces, ¿tú estás de acuerdo de que lo ideal es tener un museo municipal, independiente del museo de arte, pero queremos, de repente coincidimos en eso, que es importante que el Callao tenga un museo que no lo tiene? Nunca. Claro, yo no diría un museo de arte, menos un museo solo de arte chalaco, sino un museo municipal, un Ujú. museo que abarque todo, un museo que abarque su historia, que abarque la tecnología, que abarque, bueno, tantas cosas, Y los lugares de incluyendo. memoria, ¿a qué te referías con los lugares de memoria? Yo tengo una idea, pero Lo quiero que que... pasa, lo que pasa es que tú tienes lugares en cualquier parte, en cualquier ciudad, tienes lugares que fueron escenario de eventos, ¿Ya? ¿no? Y se crea un lugar de la memoria de ese evento en el lugar, en el preciso, o sea, en el espacio preciso, para de esa manera tener, digamos, una mejor información de la gente. Por ejemplo, yo haría la Plaza Matriz un lugar de la memoria, un museo abierto, donde a través de paneles, a través de filmaciones, o sea, de películas interactivas, te cuenten qué cosa pasó ahí. Y tantas cosas han pasado ahí, ahí en la Plaza del Pueblo, en la Plaza Grau, en en el mismo, en la Plaza Independencia, Plaza Santa en la Rosa, Plaza de las Flores, perdón, Santa Rosa también, ¿no? en Santa Rosa, Ahora, se sí, me viene a la memoria una tipología del patrimonio cultural que son los sitios históricos de batalla, ¿no? Y en el Callao tenemos tantos, empezando por el combate del 2 de mayo e incluso la lucha para que el claro, la declarado del 20, constitucional, sí, la del 22 de abril, también por el supuesto, los Tigres, también que el bombardeo, lo de Rodil también, o sea, tenemos así es. el Callao prácticamente toda la parte de la bahía del Callao, por no decir toda la punta, es un sitio histórico de batalla, ¿no? Y hay tantos lugares muy interesantes como tú dices que son lugares de memoria donde se podrían escenificar o hacer estas representaciones que tú mencionas. Claro, por ejemplo, la misma cruz de Blanca del Mercado, Claro, Salón y Colón, claro, podría ser mucho mejor explícita qué cosa sucedió ahí, ¿no? Hasta ahí llegó varada la fragata San Fermín claro. en el terremoto, maremoto
Y el hablamos, origen de ¿no? la cruz que está hecho con el material del mismo barco, con la madera del barco. Claro, y por eso le llamaban la Cruz de San Fermín, pero posteriormente le llamaron la Cruz del Blanco porque con De, de apuntaban la ambos caminos. artillería desde Bellavista al Real Felipe en 1824 al 26, y entonces la cruz empezó a llamarse del Blanco, pero terminó siendo la Cruz Blanco, y alguien le cambió a Cruz Blanca. Mira, quería preguntarte algo. Me gustaría saber tu opinión sobre las haciendas. Es un tema un poco diferente a lo que hemos hablado ahorita, pero tú sabes que en el Callao hubieron bastantes haciendas. Eh, Claro, por ejemplo, teníamos tres. Yo digo tres porque hemos tenido varias, pero tres que han sobrevivido. Ahora tenemos dos porque tenemos la que era Boca Negra, donde está la iglesia Virgen del Tránsito al costado del aeropuerto, y curiosamente San Agustín, que estaba dentro de la que es la nueva pista del aeropuerto Jorge Chávez. La tercera es la Hacienda Villegas. La Hacienda ya. Villegas se encuentra entre el Sí, el ferrocarril ferrocarril, Santa Rosa. Estuve así averiguando es, sobre la Hacienda Villegas y tiene un origen virreinal. Actualmente la claro. Hacienda Villegas solamente no es de la época virreinal, sino es una edificación de inicios del siglo XX. Pero es importante porque forma parte de la historia agroeconómica del Callao. Y Así es. sí, y ahorita está en proceso de declaración como patrimonio cultural. Que te ahora presentó un proyecto para que sea declarado patrimonio cultural, que ahorita está en proceso, pero ¿Quién lo ha está, presentado? perdón, ¿Quién lo presentó? yo lo he presentado. Tú. Ah, qué bien. Y yo Ah, qué presenté, bien. Eso hay que apoyar. exacto, bueno, gracias. No, Gracias. de verdad. Entonces, mira, yo sé que está en proceso, pero quería escuchar, porque sé que tú eres especialista en historia económica, tengo entendido, y que También. saber y que tú le expliques también al público la importancia de las haciendas en el Callao. Tal vez tú nos puedas dar algunas luces, sobre todo Sí, en el Callao. mira, hasta 1950 el Callao era chiquito, no llegaba a la Avenida República de Panamá, y menos al obelisco y por ahí, ¿no? Y recuerda que tú vives en Chacaritas, ¿no es cierto? Claro, Y Chacaritas son chacritas, ¿por qué? exacto. Porque esa zona era agrícola hasta ese momento. ¿Ya? Y se decidió urbanizar y no hacer la ampliación del puerto por ese lado. Pero bueno, ¿qué pasa? Que en realidad el Callao ha tenido las principales eran pues Barbosa, que todavía tienen esos topónimos el Callao. No, Exacto. mira, Naves, Barbosa, Villegas, Paquija, el Baquíjano, donde está el cementerio, ¿ya? Aguilar. Aguilar, Chacra Alta, Pocos saben es que parte de lo que era la Santa urbanización Marina, de Santa Marina también era una hacienda, formaba parte claro, de una hacienda. claro. Ahora, las dos más grandes, porque no eran haciendas, sino eran plantaciones ¿Ya? azucareras, eran precisamente donde está hoy día el aeropuerto. Pero también una inmensa era Santa Rosa, al frente donde está la unidad de residencia Santa Rosa, las Torres de Santa Rosa. ¿Ya? No, es, es más, todos esos sitios no solamente eran chacras, haciendas, plantaciones, sino que además tenían puquios, Mm. manantiales de agua, humedales. Entonces, yo creo sí que una zona como el Callao, que tiene tan poca área rural ahora, debiera preocuparse por lo que queda, lo poco que le queda. El Callao ha tenido salitreras, ya Mira tú. imagínate. Una salitrera entre la Plaza de Bella, bueno, más o menos entre el estadio Telmo Carbajo y la Mar Brava. Entonces eran salitreras.
Ujú. Callao ha tenido un montón de cosas que es necesario decirlo, ¿ya? Creo Y, que y ahorita, por ejemplo, Villegas es uno de los últimos vestigios en cuanto a haciendas del Callao, aparte de Bocanegra. así es, Entonces, así es. Y es Aguilar, dejamos destruir Aguilar. exacto, La Casa Hacienda Aguilar, ahí al frente, el Hospital Carrión. No sé exacto. si te ubicas bien. Sí, 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 me ubico. Tiene un Todo, nombre, incluso en una zona en su momento bastante picante también. no sé si picante, pero, pero, pero yo creo que sí que tenemos que mirar por ese tipo de lugares de memoria. O sea, Muy buenas áreas de memoria. no solamente lugares de memoria son sitios donde hubo, por ejemplo, un enfrentamiento o una declaración. Lugar de memoria puede ser Villegas, precisamente, donde se rememore cómo era el Callao rural. ¿Ya? Ahí debió tener pues todas las características de una propiedad, y eso va a tener un valor adicional. Los dueños actuales ojalá que apoyen eso. Bueno, hay una historia bastante larga ahí, pero quería adicionar algo a esto de Villegas, ¿no? Actualmente corre riesgo por la construcción de la vía elevada Santa Rosa. No sé si tú Ah, estás seguro. de la construcción de la vía elevada Santa Rosa porque justo cruza, pasa literalmente por el costado de la hacienda, de la hacienda Villegas De la y casa. Ya. ahí hay un impacto no solamente del cultural, del paisaje cultural, del contexto y todo. Y bueno, no sé qué opinión te merece la construcción de la vía elevada Santa Rosa, si estás al tanto del tema. Algo de esto, a mí me parece que es un autoservicio, ¿no? Es Ah, para, de buen término, muy político, muy es diplomático. muy diplomáticamente decir que sería una vía rápida para llegar al aeropuerto desde determinados sitios de la ciudad de Lima Exacto. y no desde otros, más bien al revés. O sea, yo no sé por qué ese proyecto se hace con exclusión de la entrada que hoy día tiene. Exacto, ese es buen punto ¿Ya? porque está cerrando la entrada, va a tener una sola entrada Está para un cerrando una entrada que ya existe, la cual va a pasar además el metro, el tren. Por ahí va a pasar el tren. Y entonces, ¿por qué las cierras? Al contrario, toda la gente que no va a ir en su carro o en una limusina, ¿cómo le llaman a esos taxis especiales? Bueno, en remis, esos, toda la gente, ¿cómo? los remis, Los remis. Toda la los gente que no va a shuttle, ir en su shuttle carro, en también, remis o en un shuttle, claro. va a tener que dar la vuelta por ahí y en realidad va a ser bastante penoso. Y sabes qué otra cosa que también quería mencionar, y disculpa que te corte nuevamente, es por ejemplo, tú sabes que entre Santa Rosa y la Hacienda Villegas, que es la calle Enrique Mex, pasa el ferrocarril del Callao a Sí, Loroya. No sé si tú estás al tanto, yo estoy seguro que tal vez sí. Mira, tú sabes que el ferrocarril de Callao a Loroya está declarado, está dentro de la lista indicativa del patrimonio cultural. ¿Y sabes qué pasa? sí, ¿Sabes qué pasa? Que la parte del Callao no está incluida, solamente está incluida la parte la parte parados hacia la Oroya, cuando sabemos que el Callao fue el origen para que esta vía férrea exista. exista. Entonces, mira, Claro, va a pasar la vía elevada a Santa Rosa para ir elevada, no sé, igual hay, creo que debería haber no sé, una fuerza común, también un frente para que esta parte de la vía del tren sea también incluida dentro de la lista indicativa. Porque imagínate, se va a alterar no solamente el contexto, la zona de la Hacienda Villegas, también está la vía del tren ahí. Entonces, es toda una cosa que afecta, ¿no? sí, yo no sé por qué lo hayan quitado. Puedo adivinar que más bien es más difícil mantener esa vía férrea en su paso por la ciudad, porque desde Desamparados para arriba, es ya ahí casi empieza la zona rural, ¿no? Claro. Pero bueno, no Pero sé, la región pero sí es funciona. buena idea tuya la de incluir esa zona la, en la lista. Eh,
retomando lo de las haciendas, a mí me parece que podríamos pensar en lugares de memoria en el mismo cementerio para la hacienda Baquija, ¿no? ¿Ya? En la hacienda Aguilar, en el sitio que hasta ahora yo no lo he ubicado, donde estaba la casa hacienda de la Chacra Alta. No Ah, sé si, no sé si lo conozcas. he escuchado, El, no tengo idea ahorita. ya, es más fácil, es más fácil porque, y claro, en lo de Bocanegra, que es casi un insulto de que los chalacos no conozcamos lo de Bocanegra. La gente no conoce, no saben que hay una iglesia, no saben que hay No una iglesia. sabe que hay una iglesia del siglo XVII ahí Y que bueno, ahora y que, felizmente a pesar de ser un centro de convenciones está bastante bien conservado, ¿no? Restaurado, por decirlo. bueno, es que se tiene que aprovechar. Eso es lo que te decía anteriormente. El centro del Callao no va a ser de verdad si es que no se aprovecha. El Ujú. INC del Callao nació precisamente con ese pie derecho. El transformar una casa antigua, o sea, una edificación, restaurarla por completo y de acuerdo a las técnicas profesionales para llevar adelante esto. Si muchos hubiesen hecho lo mismo, el Callao antiguo sería mejor. Francisco, ¿sigues pensando que la educación y la cultura en el Callao tiene futuro, un buen futuro? Por supuesto que sí, tiene recursos además. Yo creo, y le he presentado varias veces ya al gobierno regional, lamentablemente es caótico, la burocracia es caótica. Proyectos viables para mejorar la educación en el Callao en el sentido de contenidos chalaquistas, ¿no? Pero bueno, hasta ahora Claro, no tengo buenos resultados. en nuestras primeras entrevistas comentábamos mucho del curso de historia del Callao, ¿no? Es Claro, curso de historia del Callao y de otros elementos también del Callao, incluyendo las artes, ¿no? Yo creo, me reafirmo, necesitamos tener un museo grande del Callao, pero también que los estudiantes conozcan de estas características que tiene el Callao, ¿no? Comentaba hace poco en un post que son muy pocos los colegios, y lo digo con conocimiento de causa, que pocos cantan el himno del Callao. Es increíble, ¿no? Estoy seguro que hay muchos chalacos que no lo recuerdan o simplemente no lo saben, ¿no? Y eso habla mucho de la identidad del chalaco también y del tipo de educación que le dan a nuestros estudiantes. Bueno, lo que pasa es que yo estoy convencido de que si te aprendes de memoria, sobre todo si te obligan a aprender de memoria algo, no lo haces. Pero si te nace, lo Ya, haces sin necesidad de tener no sé, una regla ahí que te vaya a caer en la mano, como antes. estás O si hablando no, como si no profesor, cumplías la tarea. estás hablando como Ya. profesor, un profesor. Claro, pues, claro. O sea, si a ti te nace hacer algo, ¿Ya? por ejemplo, si me nace aprender un idioma, yo lo voy a hacer mucho mejor de que si me obligan a aprender ese idioma. Ya. Ya, yo aprenderé el idioma para pasar el examen, pero nada Claro, más. hay un tema de identidad ahí también, ¿no? Que bueno, No, podría por ser un eso, tema de mucho debate también, ¿no? de mucho, mucho debate. Yo creo que sí, insisto, la identidad es parte integrante principalísima de lo que es el desarrollo de una localidad. Ya, Mm. si la gente Mencionabas no que tiene existe. identidad, no se va a esforzar. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Así es. Al inicio de la conversación hablábamos de el concepto de ciudad-puerto, ¿no? Hablábamos un poco del tema de cómo en el caso del Callao, la planificación se ha dado más para el puerto que para la misma ciudad, ¿no? Hablábamos también del tema de que Lima y el Callao ahorita, bueno, entre comillas, son una sola ciudad, la importancia que debe de haber, bueno, que la importancia de que exista un Instituto Metropolitano de Planificación, ¿no? Y que sobre todo que le hagamos caso, ¿no? Quería rescatar de repente tu última reflexión respecto a este tema, ¿no?
¿qué es el título del programa? Ciudad Puerto. ¿Cómo hacer nosotros para lograr tener o lograr que el Callao sea una verdadera ciudad puerto? Bueno, es que la tendencia de todos los grandes puertos del mundo es que terminan siendo ciudad-puerto o puerto-ciudad, ¿no? O sea, no pueden ser solamente un puerto, salvo que sea un puerto absolutamente artificial, es decir, esos construidos en el medio de la nada, bueno, del mar, y conectados directamente con las vías de comunicación de los mercados, grandes mercados, almacenes, etcétera. Ujú. Ahí ya, pero eso por lo menos no tenemos. La idea yo creo que es que el Callao genera una ciudad y la ciudad alimenta al puerto. Entonces, yo creo que de todas maneras el Callao debe seguir girando en torno al puerto, Ya. al aeropuerto, o sea, Ujú. no solamente el puerto marítimo, sino el puerto aéreo. Ahora con mayor razón porque se trata de un aeropuerto duplicado por lo menos, y entonces eso significa que el Perú está apostando por el aeropuerto del Callao para una buena cantidad de tiempo. Es decir, no se va a construir como el puerto de Chancay, no se va a construir un aeropuerto en Chancay, o en Cañete, o en Pisco, Es o en cierto. Huacho, ¿no? ¿Por qué? Porque esta inversión se está haciendo para muchísimo tiempo. Ujú. Entonces, lo que hay que hacer es siempre concatenar ciudad y puerto y aeropuerto. Entonces, necesitamos eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Un instituto de planificación? Sí, a mí sí me parece eso, pero que sea resultado de fusiones de las áreas correspondientes de las instituciones ya existentes. Es decir, las oficinas de planificación de los municipios, del gobierno regional y de otras instituciones que podamos tener aquí en el Callao deben fusionarse para mirar en una misma dirección. Porque el otro sería triplicar el trabajo o cuadruplicar el trabajo y por ende cuadruplicar una burocracia que no funciona siempre bien, Y ¿no? Y entonces ya no resolvería los problemas, exacto, se genera más sino más bien burocracia. los crea. Exacto. Me vas a disculpar, pero tengo que hacerte la pregunta sí o sí, y termino con esto. ¿Tú crees que, de acuerdo a la coyuntura actual que se presenta en el centro histórico del Callao, es necesaria la creación de un patronato, como lo tuvo Lima alguna vez? Mira, el patronato de Lima no surgió como algo estatal, surgió Ah, privado. sí. Ya, y yo creo que eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque como te digo, el centro no va a cambiar solamente con medidas desde arriba y alguna que otra actividad, sino el centro del Callao, como cualquier otra ciudad grande del mundo y sobre todo los puertos, ha de cambiar cuando las fuerzas vivas y sobre todo económicas del puerto se manifiesten, entiendan y consideren ese lugar como suyo y por ende hagan, compren casonas, las restauren, pero de manera flexible, entiendo se puede, o sea, no necesitas tener, o sea, una oficina moderna en una casona vieja, restaurada, pintadita, no. Puedes tener una edificación ultramoderna en una casona antigua. Exacto. Eso es inversión, pero si no se hace planificadamente, si no se hace, o sea, digamos, algo así como un juego de dominó, ¿no? Que vas tumbando las piecitas al tumbar la primera, Ujú. donde las casonas vayan siendo de manera sistemática tomadas por empresas, entonces eso no va a resultar muy fácilmente. Pero yo confío en que sí se haga.
Me parece interesante tu punto de vista, ¿no? Un patronato más que todo enfocado o que los participantes pertenezcan más al sector privado. Sí, creo que es esencial y básico, ¿no? Y No, aparte, porque mira, un patronato que sea estatal en estos momentos sería lo mismo que cualquier otra oficina que ya existe en algún municipio o en el gobierno regional. que tenemos en el Callao son empresas privadas sobre todo, Por que eso, están alrededor por del e- puerto y creo que sería un gran aporte para la recuperación del centro histórico del Callao. así Francisco, te es. agradezco la entrevista. Te comprometo nuevamente para otra próxima entrevista porque creo que han quedado muchas cosas por seguir No, conversando. siempre habrá cosas interesantes que conversar con alguien tan interesante como tú. Muchas gracias. Además, Te bueno, agradezco bastante y por favor, queda pendiente de la Hacienda Villegas, lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias. claro, claro. Chao, que Muy te bien. vaya bien. Hasta Nos luego. vemos. Bien, algo importante destacar en esta importante entrevista con Francisco Quiroz Chueca son tres puntos. El primero es el desarrollo integral de la ciudad-puerto. Como hemos visto, a lo largo del tiempo, la ciudad y el puerto han crecido de manera separada. Lo que señalamos aquí es que tiene que crecer de manera conjunta, de manera integral, y esto va a beneficiar definitivamente a toda la región Callao. El segundo punto que debemos señalar es que Francisco señala, en lo cual también yo estoy de acuerdo, la creación, la aprobación de un instituto de planificación en el Callao, donde se reúnan todas las instituciones pertinentes, pero lo más importante, como bien dijo Francisco, hay que hacerle caso. El tercer punto es relacionado a los descubrimientos relacionados a la fortaleza de Real Felipe, donde nuestro invitado señala la importancia del trabajo en conjunto de las autoridades, y no solamente de las autoridades, también de la ciudadanía. Como sabemos, hay unos requerimientos por parte de la UNESCO para que la fortaleza de Real Felipe y cualquier otro patrimonio mundial sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y es importante que esto se lleve a cabo y que no ocurran esfuerzos aislados. Entonces, es importante tomar esto en cuenta. Bien, ok. Entonces, esto sería todo por hoy. Los espero en la próxima entrevista.